Bueno, me pregunto si podemos comenzar dándole gracias a Dios por todo lo que está haciendo en nuestra iglesia. Hay que darle las gracias. Estamos viendo tanto cambio de vida y estoy tan emocionado por todo esto. Hasta la fecha hemos visto 2,598 personas dar su vida a Jesús y ser bautizados. Hasta este momento, hasta esta fecha, que es increíble lo que está haciendo Dios. Y quiero pedirle a nuestra iglesia, sigan orando. Sigan orando por avivamiento, para que Dios se siga moviendo, porque esa es nuestra meta aquí en CCV. Bueno, mientras iniciamos esta serie nueva, quiero comenzar con una pregunta y tengo la curiosidad. ¿Cuántos de ustedes en el último año han hecho por lo menos un proyecto de mejoramiento de casa? Por lo menos un proyecto. Estadísticamente, el 75% de nosotros. Esa es la estadística. Y de hecho, cuando se trata de los gastos de mejoramiento de casas, ha duplicado en los últimos 10 años. Nos fuimos de 300,000 millones hasta 624,000 millones al año, lo que gastamos en renovar nuestras casas. ¿Por qué? Porque estamos obsesionados con que nuestras casas se vean mejor, ¿no? ¿Ves? Jamie y yo hacemos cosas en nuestra casa. Digo, les voy a contar de una que hicimos el año pasado. Nosotros fuimos a Costco y vi estos interruptores de luz que se controlan sin cable. Entonces significa que puedes tomar un interruptor en tu casa y le puedes decir a Alexa, Alexa, apaga la luz, y lo hace. Y yo estoy pensando, en el siglo XXI yo no me tengo que salir de la cama para poder apagar las luces. Eso es una locura. Pero dije, eso suena bien, tenemos hijas adolescentes que dejan las luces prendidas todo el tiempo, entonces dije, hay que hacerlo. Entonces lo hicimos y fue genial, pero el problema es que a veces se desconectan del Wi-Fi, entonces a veces yo paso más tiempo reconectándolas al Wi-Fi que lo que me ahorro en ir a apagar la luz. Pero se ven muy bien, se ven bien. La casa se ve bien y muchos de nosotros eso es lo que queremos. Queremos que nuestra casa se vea mejor y mejor y mejor y más bonita y no quedarnos atrás. Y ahí es donde estamos muchos de nosotros. Pero con lo que quiero iniciar el día de hoy es que quiero preguntarte una pregunta profunda, en mi opinión, y quiero que la contestes honestamente. ¿Qué si tu hogar continúa viéndose mejor y mejor, pero la vida que vives dentro de ella no? ¿No es ahí donde estamos muchos nosotros hoy? Diríamos lo siguiente, nunca he tenido una casa tan bonita en toda mi vida. Y aún así, la vida que vivo adentro de esas cuatro paredes de ese hogar se está desmoronando. Jesús, a través de las Escrituras y en el Nuevo Testamento, a menudo utilizaba una casa como una analogía para nuestras vidas. Y lo que vamos a hacer en esta serie es que vamos a hablar acerca de cómo renovar nuestras propias vidas, porque la casa que necesita renovación, lo más probable que para la mayoría de nosotros no es nuestra casa física, sino esta casa. Esta casa, lo que está sucediendo aquí en este momento. Y de eso vamos a hablar en esta serie. Y el día de hoy quiero llevarles a una parábola que Jesús contó, donde Él usó nuestras vidas como una analogía o una casa como una analogía para nuestras vidas. Y lo que Jesús comienza a decirnos es que si tú ves rajaduras en tu vida, hay quebraduras en tu vida, si hay cosas que no están bien, que no están firmes o estables y la vida se está desmoronando, hay un lugar donde tienes que empezar en tu vida. No es poniéndole parches a las paredes, no es comprando muebles nuevos o renovando la cocina. Dice, el lugar donde debes de empezar es el cimiento de tu casa. Y a mí me parece chistoso porque alguna vez has entrado a la casa de alguien y preguntarle, hey, ¿cómo están tus cimientos? Muéstrenme tus cimientos. No. Digo, hace poco fuimos a la casa de unos amigos, Jamie y yo, y construyeron una casa nueva y estábamos ahí, mucha gente, y estamos caminando por la casa y estamos así de que, wow, tus gabinetes están geniales, los pisos, ¿dónde los consiguieron? Y el sofá y el patio trasero es impecable. Ninguna vez volteé a decirle, hey, ¿qué tal los cimientos de la casa? Nunca hacemos eso, ¿no? Pero tengo que aceptar que para prepararme para este mensaje hice más investigación de cimientos que en toda mi vida. Hablé con un contratista, que ha escrito construido la mayoría de nuestros edificios, y yo le llamé también a una de las compañías más grandes de Phoenix que hace reparaciones a los cimientos de las casas para preguntarles y hacer investigación. Y cuando estaba hablando con ellos, yo les pregunté, ¿cómo voy a saber si mi cimiento no está funcionando bien y necesita reparación?
Y me dijeron, hay tres cosas principales que puedes buscar. Una, vas a ver rajaduras en las paredes. Dos, vas a ver que los pisos se desnivelan y como que se cambian. Y número tres, batallas para abrir puertas y ventanas que antes podías abrir fácilmente y ahora parece que no se pueden abrir. Y yo pensé a mí mismo, esa es una analogía muy hermosa para la vida misma. Si tú ves rajaduras en tu vida en este momento, si las cosas se sienten desniveladas o inestables en tu vida, si hay puertas que antes se abrían fácilmente para ti, ahora están cerradas y no se pueden abrir financieramente o en tu matrimonio, hay un lugar donde debes de comenzar y es con tus cimientos. Y eso es exactamente lo que nos dice Jesús en una parábola que vamos a ver el día de hoy. Si tienes una Biblia, quiero invitarte a ir a Mateo capítulo 7. Vamos a llegar ahí en un momento, pero antes de eso, quiero hablarte de esta parábola, porque creo que cuando lees las Escrituras, una de las cosas más importantes que puedes hacer es entender el contexto detrás del pasaje que estás leyendo. Entonces, cuando Jesús va a contar esta parábola en Mateo capítulo 7, lo que estaba sucediendo en Mateo capítulo 5 y 6, antes del 7, es que Jesús acaba de terminar de dar el sermón más grande de todo el tiempo, el mejor sermón que jamás se ha compartido. Jesús lo compartió y se llama el Sermón del Monte. Y dice que cuando terminó Jesús, la gente estaba incrédula y les encantó. Es como si tú sales de aquí y dices, ese fue el mejor mensaje que yo he escuchado en toda mi vida. Eso fue genial. La gente se salía del mensaje de Jesús y todos decían que, wow, están todos como que diciendo sí con la cabeza, sí, eso es genial, estoy de acuerdo. Probablemente Jesús escuchó muchos amén, que significa así sea. Y bueno, antes de llegar a Mateo 7, la misma parábola está en Mateo 6 y nos da una reacción de que cómo la gente estaba tan emocionada. Mira lo que dice Jesús, ¿por qué son tan cortés conmigo? Siempre dicen, sí, Señor, así es, Jesús, así es, vamos. Pero nunca hacen nada de lo que les digo. Padres, ¿ustedes han estado ahí con sus hijos? Una de las cosas más frustrantes como padre es que vas con tu hijo y le dices lo que quieres que hagan y te ven a los ojos y te dicen, oh, sí, señora, sí, mamá, sí, papá, voy a hacer eso. Y luego se van y nunca lo hacen. Ni siquiera tenían la intención de hacerlo cuando te vieron a los ojos. Ahora, yo como padre prefiero mucho más que mi hijo me diga, no, no lo voy a hacer, que simplemente digan, sí, me encanta eso, lo voy a hacer, y luego no lo hacen para nada. ¿Ves? Yo soy el único padre que pasa por eso con sus hijos. Eso es frustrante. Y ahí es donde está Jesús con la iglesia, con los cristianos en su día. Dice, ¿por qué me ven a la cara y me dicen, eso es genial? Genial mensaje, estoy completamente de acuerdo y luego decidir, no voy a hacer nada con eso. Y como respuesta a esa actitud, Jesús cuenta esta parábola que yo creo que la mayoría de nosotros hemos malentendido. Lucas capítulo 7, lo voy a leer del mensaje porque creo que me encanta esta versión. Dice, estas palabras, Jesús, este mensaje que acabo de darles, este sermón que les hablé, no son adiciones incidentales de su vida, no son mejoras de propiedad de su nivel de vida. Jesús está diciendo, esto no es como comprar interruptores que funcionan con Wi-Fi, no es como comprar muebles o como renovar la cocina. Todas esas cosas son opcionales. Continúa y dice lo siguiente, dice, son palabras fundamentales. Estas palabras que yo les estoy diciendo son fundamentales, fundamentales. Palabras sobre las que construyes una vida. Y luego nos da dos ejemplos, dos personas que construyeron. Dice, si aplicas estas palabras en tu vida, eres como un carpintero inteligente que construyó su casa sobre roca sólida. Llovió a cántaros, el río se desbordó, un tornado pegó, piensa en eso, pero nada movió esa casa. Estaba fijada a la roca. Hay una alternativa, el número 2. Pero si solo usan mis palabras en estudios bíblicos, es decir, vienes a la iglesia, escuchas mis palabras y dices, ese mensaje fue genial. Pero luego vas a tu grupo pequeño y dices, ¿sabes qué? Fueron muy buenas palabras.
y no las incorporan a su vida, son como un carpintero estúpido. Otras traducciones dicen, eres un carpintero necio que construyó su casa sobre una playa arenosa y cuando llegó la tormenta y surgieron las olas, se derrumbó como un castillo de naipes. Yo quiero explicarte esta parábola hoy con 3 observaciones. Bueno, en realidad son 2 observaciones y un punto principal. Pero quiero ayudarte a entender esta parábola en una manera profunda para ayudarte a aplicarla a tu vida. La observación número 1 es que ambas personas construyeron una casa. Y en mi opinión, en esta parábola, las casas probablemente eran idénticas o se veían igual. Eran casas geniales cuando las veías por fuera. Las veías y se veían genial. ¿Y qué analogía para nuestras vidas? Porque ¿cuántos de ustedes saben que podemos ver 2 vidas distintas? Una en redes sociales, ¿puedo escuchar un amén? Y todo se ve genial. Digo, hoy en día podemos proyectar cualquier cosa sobre redes sociales y hacer que se vea genial. Nuestra casa está en orden y es genial. Y déjenme simplemente usarme a mí como ejemplo. Si tú ves mis redes sociales, no es una vista de la realidad completa. No, nadie lo hace. De hecho, muchos de nosotros utilizamos las redes sociales para medir cómo queremos que nuestras vidas o nuestras casas se vean. Oh, mira las vacaciones de ellos. ¿Por qué nosotros no tomamos esa vacación? Mira la casa de ellos. Es tan impecable. Yo quiero esa casa. Su matrimonio, su relación. Ellos probablemente nunca pelean. ¿Cuántos de ustedes saben que una casa puede verse genial por fuera, pero ser un desorden por dentro? Ambos construyeron una casa y por fuera la casa se veía genial. ¿Y cómo sabemos qué tan bien está construida la casa? Número 2, ambas personas enfrentaron la tormenta. Y cuando tú lees esta parábola, ambos de ellos se enfrentaron a la misma tormenta. Lo cual significa que no importa quién tú eres, cada uno de nosotros en la vida vamos a enfrentar tormentas. Todos. Y esto a veces amola a muchos cristianos porque muchos de nosotros los cristianos pensamos, cuando soy seguidor de Jesús, yo no tengo que experimentar tormentas. ¿Por qué yo atravesaría una tormenta? Yo tengo a Jesús en mi barca ahora. Pues no sé, hay que pensar en esto bíblicamente, no emocionalmente. Cuando los discípulos tenían a Jesús y estaban siguiendo a Jesús, ¿los discípulos experimentaron tormentas? Estaban en la barca con Jesús en el mar de Galilea y casi se ahogan y nadie puede escaparse de las tormentas. En el matrimonio, en salir con alguien, tu esposa no te habla, las cosas van horriblemente, financieramente, te dieron un diagnóstico horrible de salud y no puedes creer que esto está sucediendo. O algo está sucediendo con uno de tus hijos. ¿Cómo? Todos nosotros vamos a enfrentar tormentas. Ambos construyeron su casa, ambos enfrentaron la misma tormenta y la idea principal del mensaje del día de hoy es: las tormentas revelan la fortaleza de los cimientos sobre los que construiste tu vida. Cuando llega la tormenta, tú puedes ver sobre qué construí mi vida y ¿va a poder soportar la tormenta de la vida? Y aunque ambas personas construyeron una casa y experimentaron la misma tormenta, una de las casas colapsó en llamas y una permaneció fuerte como la roca. Jesús dice que ni siquiera se movió en medio de la peor tormenta. La única diferencia eran los cimientos sobre los cuales construyeron la casa. Y quizá tú has escuchado la parábola antes y en algún momento, pues quizá tú esperarías que un predicador como yo diría algo muy eclesiástico como que, bueno, iglesia, pues esa es la razón por la que debemos de construir nuestra vida sobre Jesús. Hay que orar, ¿cierto? Y déjame decirte, eso es muy bueno aprender, pero ese no es el punto de la parábola. Y creo que la mayoría de nosotros se nos pasa el punto de la parábola. Y de hecho, si tú me hubieras preguntado hace años explicarte esta parábola, yo te diría lo siguiente. Una persona era seguidora de Jesús y ellos construyeron su casa sobre la roca y la otra persona nunca siguió a Jesús y ni siquiera se bautizaron y su vida se desmoronó porque la construyeron sobre arena. Pero eso no es lo que está diciendo Jesús, ¿sabían? Te voy a mostrar en un momento que Jesús no está hablando de cristiano y no cristiano. Está hablando de 2 personas
que ambos se llaman cristianos, ambos se llaman seguidores de Jesús. ¿Sabían esto? Se los puedo mostrar claramente. Hay que regresar a Lucas capítulo 6. La Nueva Versión Internacional dice, las primeras palabras que dijo Jesús, acaba de terminar de predicar el mensaje, dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor? Todos ustedes han decidido hacerme su Señor, el Señor de sus vidas. ¿Y qué significa Señor? Señor significa simplemente amo, la persona que está a cargo con toda autoridad. En otras palabras, alguien que tomó la decisión. Y esa persona dijo, yo te voy a ser el Señor de mi vida, Jesús. Y Jesús dice, yo estoy volteando a ver a todos ustedes que dicen, yo soy seguidor de Jesús. Yo hice a Jesús mi Señor y Salvador. Y luego dice lo siguiente, ¿por qué me dicen Señor, Señor? Y algunos de ustedes no hacen lo que yo les digo. La diferencia entre los dos constructores de casa no era de que era uno cristiano y otro no. La diferencia era que una persona dijo que era seguidor de Jesús, pero luego hicieron lo que quisieron con sus vidas, sin importar lo que decía Jesús. El otro decidió aplicar la palabra de Dios a su vida. Pusieron la palabra de Dios en práctica. Esa es la diferencia entre las dos personas que construyeron la casa. ¿Ven eso? Lo cual significa que Jesús nos dice, hay dos tipos de cristianos en este mundo, solo dos. Esto es sobresimplificando, pero hay dos tipos de cristianos. Uno es las personas que escuchan la palabra de Dios y aún estudian la palabra de Dios. De hecho, eso es lo que estamos haciendo en este momento. Todos nosotros estamos escuchando la palabra de Dios y la estamos estudiando. Estamos tratando de entenderla. Pero lo que Jesús nos está tratando de decir es que si eso es todo lo que tú haces como seguidor de Jesús, simplemente has construido tu vida sobre arena. Arena. El segundo tipo de cristiano es la persona que hace ambas cosas, pero luego bajan de la línea y lo aplican a sus vidas. Deciden no solamente escuchar la palabra y entender lo que significa, pero luego salen de la iglesia, salen del estudio bíblico, salen de su tiempo personal con Dios y luego dicen, voy a aplicar esto a mi vida hoy. Y esas son las personas que están construyendo sus vidas sobre la roca. Ahora, en Estados Unidos el día de hoy, déjame hacer esta pregunta. En Estados Unidos hoy, ¿la mayoría de los seguidores de Jesús están viviendo arriba de esta línea o debajo de ella? ¿Qué piensan ustedes? Tú ya sabes la respuesta. Y yo creo que esto es lo que está mal con el cristianismo, aún lo que está mal con la iglesia hoy en día. Es que tenemos una generación de creyentes que están viviendo arriba de esta línea. Escuchan la palabra de Dios, aún aman estudiar la palabra de Dios, pero no la están aplicando a sus vidas. Y Jesús está diciendo, eso te pone en un fundamento que cuando llega la tormenta, tu vida se va a comenzar a desmoronar. Y en caso de que tú pienses que estoy hablando a otras personas, yo me estoy hablando a mí mismo. Quiero ser muy vulnerable con ustedes hoy. Yo creo que hay veces en mi vida que yo vivo arriba de esta línea. Que yo, su pastor, a veces me gusta escuchar la palabra de Dios. Y ¿sabes qué? Un tipo como yo amo estudiar la palabra de Dios como loco. Pero a mí se me puede olvidar bajar de la línea y aplicarlo a mi vida. Porque déjame preguntarte, ¿qué es más fácil? ¿Escuchar y estudiar la palabra de Dios o aplicarla? ¿Qué es más fácil, más difícil? ¿Qué es más fácil y difícil? Es 10,000,000,000 de veces más difícil aplicar. Y déjame decirlo de esta manera, es más fácil estudiar acerca del amor o ir y amar a alguien incondicionalmente. Oh, yo voy a estudiar el capítulo del amor, hay que ir a Proverbios 31. Ahora, no voy a hacer nada, pero hay que estudiar. Es mucho más fácil estudiarlo. Y lo que yo sé acerca de mí mismo es que como me encanta estudiar la palabra de Dios, yo puedo utilizar eso como una distracción a aplicar la palabra de Dios. Yo literalmente puedo decir esto, oh, Dios es tan bueno. Oh, wow, qué bueno esto. Wow, voy a estudiar todo esto. Voy a estudiarlo como loco. Oh, qué genial. Y Dios así hay que baja la Biblia y hazlo. Esto es importante. No me malentiendan. Tenemos que entender la palabra de Dios. Pero luego Dios te dice, ¿vas a hacer algo en realidad?
Y yo sé que en mi propia vida puedo batallar con eso. Y voy a tomar esta parábola, por ejemplo. Yo puedo utilizar esta parábola y decir, oh, wow, eso es increíble. ¿Sabías que, iglesia, en el original, en griego, en el lenguaje original, la palabra que Dios utiliza para estúpido o persona insensata, ¿sabes qué es la palabra griega moros? ¿Sabes que insensato, de hecho, es la palabra griega moros? Y sabes que cuando escuchas la palabra moros, es donde tenemos la palabra inglés que moron. Moron, sí, tonto. Y esto así de que, oh, qué padre, yo no sabía eso. Eso es genial, aprendí una palabra griega en la iglesia. Ahora, si eso es todo lo que aprendiste, tú serías el tonto. Yo sería el tonto, ¿ok? Ahora, no estoy hablando yo, eso es lo que dice Jesús. No soy yo quien les está llamando tonto. Jesús te está llamando a ti tonto. Hay que regresar al pasaje. ¿Recuerdan? Mateo capítulo 7 dice, pero si solo usan mis palabras en estudios bíblicos, tú sales de la iglesia y vas a tu estudio bíblico y dices, oye, ¿sabías que la palabra insensato es la palabra griega moros, donde sale la palabra tonto y la gente te dice, oh, tú eres tan inteligente, eres tan profundo, eres un cristiano increíble? Y Jesús dice, si eso es lo que tú haces y no lo incorporas a tu vida, en otras palabras, no comienzas a aplicar la palabra de Dios en tu vida, eres como un carpintero estúpido, un tonto que construyó su casa sobre una playa arenosa. ¿Le trae convicción a alguien más? Yo tengo que aplicar la palabra de Dios. Y honestamente, muchos de nosotros aquí hoy estamos adictos a la información. Leemos las noticias, estamos adictos a tener información. Y lo que tienes que entender, y lo que Jesús nos dice es que la información no equivale a la transformación. ¿Sabían eso? Sabemos que esto es cierto porque en las Escrituras, en el día de Jesús, ¿qué personas en el día de Jesús sabían más acerca de la Biblia? ¿Quiénes eran? Los fariseos y los maestros de la ley. La gente que sabía la Biblia, conocían la Biblia dentro y por fuera, de pasta a pasta, esa palabra tonto, ¿sabes a quién llamó tontos Jesús más que en cualquier otra parte del Nuevo Testamento? A los fariseos. La gente que sabía más, que tenía más información, Jesús les dice, ustedes son los más tontos, porque no le están aplicando a sus vidas, lo cual significa que la información no equivale a la transformación, que sí, la aplicación equivale a la transformación. Y por eso, como iglesia, vamos a enseñarles la palabra de Dios, pero también vamos a inclinarnos hacia la dirección de retarles a aplicarla, porque eso es lo que va a transformar sus vidas, es la aplicación. Y déjame decirlo de esta manera. Y alguien tiene que escribir esto. El éxito en la vida depende 100% en cerrar la brecha entre lo que conozco y lo que hago. Tu éxito va a venir de cerrar esa brecha. Yo sé qué tengo que hacer. ¿Lo estoy haciendo? Y lo voy a decir tan audazmente. Yo creo que la mayoría de los cristianos están más educados que su nivel de obediencia. Y la iglesia se tiene que despertar. Tenemos que estar enfocados en vivir la palabra de Dios, no solamente obtener información. Olvida tu vida espiritual un momento. Un segundo, hay que olvidar nuestra vida espiritual. ¿Cuántos de ustedes saben que deben de comer mejor y ejercitarse más? ¿Cuántos de ustedes lo saben? Todos lo sabemos. Hay más información en el mundo el día de hoy de comer bien y hacer ejercicio que en cualquier otro momento de la historia de la humanidad. Y puedo mostrarles lo que está sucediendo en Estados Unidos hoy en día con los índices de obesidad. Está hasta arriba. Es más alto que nunca antes y se proyecta que se va a empeorar, lo cual significa que nosotros tenemos mucha información, pero no estamos aplicando. La información no es la respuesta a todo, al menos de que obtengas la información para aplicarla a tu vida. Por eso nosotros enseñamos para la aplicación, porque eso nos modeló Jesús. Hace muchos años, McDonald's, ellos hicieron una encuesta de todos sus clientes, a todos los clientes de McDonald's, y dijeron lo siguiente: ¿cuál es una cosa del menú que tú quisieras, que no te damos? Si tú pudieras agregar una cosa al menú de McDonald's,
¿Qué agregarías? Y la respuesta abrumante, ni siquiera había un segundo cerca. La gente dijo lo siguiente: queremos una hamburguesa saludable en el menú. Esa fue la respuesta número uno. ¿Y sabes qué hizo el McDonald's? Lo hicieron. De hecho, contrataron a muchos científicos y crearon la McLean Deluxe. 91% sin grasa, pero 100% delicioso. ¿Y cuántos de ustedes honestamente recuerdan? Hay que ser honestos. ¿Cuántos recuerdan la McLean Deluxe? Hay muy pocas manos. ¿Y sabes por qué? Porque fracasó. Al principio de los 2000 la quitaron del menú. ¿Sabes por qué? Porque nadie la ordenaba. Todos decían en McDonald's: yo realmente quiero comer una hamburguesa saludable. Luego llegaban allí al mostrador en McDonald's y luego le decían: bienvenido a McDonald's, tenemos esta McLean Deluxe que tú pediste. ¿Te gustaría ordenarla? Um, Creo que voy a ordenar la Big Mac triple con extra queso, por favor. Y esta es una imagen de la iglesia. Es una imagen de muchos de nosotros cristianos. Sabemos lo que debemos hacer, pero no lo hacemos. Nos hemos hinchado de información, pero estamos malnutridos en la aplicación. El éxito en la vida depende 100% de cerrar la brecha entre lo que yo sé y lo que yo hago. Y yo creo que Jesús está llamando a la iglesia aquí, hoy, en Estados Unidos y específicamente en Phoenix, Arizona, de ir más allá de la información solamente y pasar a aplicar esto a tu vida. Permíteme preguntar: ¿cuánto de la palabra de Dios estás aplicando a tu vida en estos momentos? Lo que tú ya sabes de la palabra. ¿Y puedo entrometerme un poquito en tu vida? Muchos de nosotros vamos a aplicar la palabra de Dios cuando sentimos hacerlo. Estamos así de que cuando yo sienta, lo voy a hacer. Pero si yo no siento hacerlo, no lo puedo hacer porque mis sentimientos, mi corazón me dicen no hacerlo. Jeremías dice que el engaño más grande, por sobre todo, no hay nada más engañoso en tu vida que tus sentimientos. Y yo creo que tenemos una generación de cristianos hoy en día que están impulsados por las emociones y los sentimientos y no la palabra de Dios. ¿Puedo recibir un amén por eso? Tenemos una generación que está impulsada por emociones y dices: si lo siento, lo voy a hacer. No, no, lo haces a pesar de tus sentimientos. Tus sentimientos no son hechos. Las palabras de Dios son hechos. Entonces debemos de escuchar las palabras de Dios, no nuestros sentimientos. Entonces, ¿qué significa? Lo que Dios dice sexualmente. Voy a escuchar la palabra de Dios en lo sexual. Si mi corazón me dice que sienta hacerlo o no. Lo que Dios dice financieramente, voy a seguir la palabra de Dios en generosidad y en dar, sin importar cuánto me asuste, sin importar cuánto temor tenga, voy a confiar en Dios. No me voy a dejar impulsar por mis sentimientos. Me voy a dirigir por la palabra de Dios. Eso me va a ayudar a tener éxito en la vida. Lo que Dios dice acerca del perdón. Yo no quiero perdonar, me lastimaron tanto, pero somos llamados a perdonar si lo sentimos o no. Piensa en esto, lo que Dios dice moralmente. Yo voy a seguir lo que Dios dice, no lo que mi cultura a mi alrededor me dice. Lo cual significa lo siguiente: si en Génesis capítulo 1 y Jesús en Mateo capítulo 9 dice que Dios los creó hombre y mujer, esa es la palabra de Dios, lo cual significa que mi género no es fluido. Yo no puedo decidir qué voy a hacer, ¿no? Ahora escucha, y la razón es la siguiente: no es porque yo lo sienta, es porque Dios dice: yo te creé en el vientre de tu madre. Yo te creé. Dios dice: yo te creé para... Y yo soy el que te va a definir, no tus sentimientos o tus identidades que piensas o sientes en tu corazón. Yo te defino, la cultura no te define y nadie más puede definirte. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Así que escucha, ¿ves lo que está en la balanza en nuestro mundo hoy en día?
si no aplicamos la palabra de Dios en lugar de escuchar nuestras emociones? ¿Qué es lo que está en la balanza en tu matrimonio? ¿Con tus hijos? ¿En nuestra sociedad y en nuestras escuelas? Dios está llamando a una generación de cristianos a que se levanten y les dice, tienen que aplicar mi palabra. Es la única la manera que vas a tener un fundamento firme para tu vida. Y el punto del mensaje, algunos se están pensando ahora mismo, oh, voy a enviarle este mensaje a esa persona. Ellos necesitan escuchar esto, él necesita escuchar esto, ella necesita escuchar esto, la persona enseguida necesita escuchar esto. Yo no les estoy hablando a ellos, te estoy hablando a ti. A ti. No le estoy hablando a nadie más que a ti y a mí. No, ¿dónde tienen que ellos comenzar a aplicar la palabra de Dios en su vida? ¿Dónde es que tú necesitas comenzar a aplicar la palabra de Dios en tu vida? ¿Y puedo entrometerme un poco más en tu vida? Lo que dice Dios sexualmente, ¿lo estás siguiendo? ¿O andas de cama en cama y simplemente en tu mente lo has justificado? Que el sexo sea fuera del matrimonio o hacer lo que tú quieras o quizá puedo hacer algo por acá extramarital. ¿Estás saliendo con alguien que sabes que es un yugo desigual contigo? ¿Has, ¿Te has metido en pornografía y es un problema y es una adicción para ti? Quizá necesitas ayuda, pero te quedas en la oscuridad. Financieramente, ¿eres generoso? Cada vez que te pagan, ¿Dios es primero? Porque Dios no puede bendecir ninguna área en tu vida donde Él no es primero. Por eso habla tanto de esto. Y quizá muchos de nosotros sabemos dónde debemos meter, que debemos de meternos en la palabra de Dios diariamente y tener un devocional. ¿Lo estás haciendo? Y dices, no, pues estoy tan ocupado. No, no es así. Es mentira. No estás ocupado. De hecho, la mayoría de nosotros, si nosotros bajáramos nuestro consumo de redes sociales y Netflix a la mitad, podemos leer la Biblia en un mes. ¿Estás sirviendo en algún lugar? ¿Estás utilizando tus dones para algo más grande que tú mismo? ¿Has tomado ese paso? Padres, ¿tus hijos y tus estudiantes van a ir al campamento este verano? No hay ningún entorno que cambie más vidas que la semana de campamento. Y algunos de ustedes dicen, pues, sabes que estamos ocupados, vamos a tomar una vacación, ellos tienen un campamento de deporte y ellos no quieren ir. Y si yo fuera ustedes y yo soy padre, no hay ninguna excusa que yo vaya a tomar para que mis hijos no vayan al campamento. Inscríbanlos al campamento. Y ustedes dicen, las finanzas es un problema. Tenemos patrocinios, tenemos ayuda financiera, que es tan fácil aprovecharse de esas cosas. No hay excusas. Te voy a preguntar el día de hoy, ¿cuál es una área de tu vida donde necesitas aplicar la palabra de Dios para que puedas construir tu vida sobre un fundamento que va a perdurar, que va a poder perdurar a través de cualquier tormenta? Y la razón por la que esto es importante es la siguiente. Voy a predecir algo que es 100% cierta. Viene una tormenta. Viene una tormenta hacia ti. Ninguno de nosotros somos inmunes a las tormentas. Yo no soy inmune a las tormentas. Vas a enfrentarte a tormentas. Y el mejor momento para construir un fundamento, un cimiento que vaya a perdurar a través de una tormenta es antes de la tormenta. Pero si tú estás en medio de una tormenta y sientes que las cosas se están desmoronando, significa que no has construido tu vida sobre el fundamento de la palabra de Dios y de su verdad en tu vida. Entonces, ¿en dónde tienes que aplicar la palabra de Dios hoy? Y quiero darte yo una oportunidad de aplicar este mensaje, no solamente escucharlo. Y la manera que quiero hacer esto es que he pedido a todas las bandas que suban a cantar una última canción que fue escrita basándonos en esta parábola que acabamos de hablar, que Cristo es el fundamento firme, la roca que permanece. Y durante esta canción, quiero que le preguntes a Dios, ¿en dónde tengo que ser más radical en mi obediencia? ¿Qué me estás diciendo, Dios, para poder yo experimentar tu bendición y el fundamento de tu palabra? Hay que cantar esto juntos y que Dios hable a tu vida, ¿ok? Y luego voy a venir a cerrar con unas palabras.
Christ is my firm foundation, the rock on which I stand when everything around me is shaking. I've never been more glad that I put my faith in Jesus, 'cause He's never let me down. He's faithful through generations. So why would He fail now? He won't. No matter what the season, I've still got joy in chaos. I've got peace that makes no sense, so I won't be going under. No, I'm not held by my own strength, 'cause I built my life on Jesus, and He's never let me down. He's faithful in every season. So why would He fail now? He won't. Oh no, He won't. Oh, He won't fail. He won't fail. Let's go. Christ is my firm foundation, yeah, the rock on which I stand when everything around me is shaking. I've never been more glad that I put my faith in Jesus. He's never let me down. He's faithful in generations. So why would He fail now? He won't. No, no, my God won't fail. Oh, He won't fail. Never fails, never gives up. These bridge lyrics, sing them in faith over your life tonight. Come on. The rain came, wind blew, but my house was built on you, and I'm safe with you. I'm gonna make it through. Yes, you are. Rain came, wind blew, but my house was built on you, Lord, and I'm safe with you. I'm gonna make it through. Yes, I am. I'm gonna make it through, 'cause I'm standing strong on you. Christ is my firm foundation, the rock on which I stand, and everything around me is shaking. I've never been more glad that I put my faith in Jesus, 'cause He's never let me down. He's faithful in every generation. So why would He fail now? He won't. No, He won't. He won't fail. Oh, He won't fail. No, He won't. Yeah, we believe it. Quédense de pie solo un minuto. Cristo es
el único fundamento sobre el cual construir tu vida. No solamente escuchando su palabra, como dice Santiago, hay que hacer lo que Él dice. Y solamente quiero retar a todos ustedes el día de hoy. Lo que sea que Dios te está diciendo hacer en este momento, y tú sabes lo que es, tu siguiente paso es un acto de obediencia sencillo. Y para algunos de ustedes es obediencia radical. Pero recuerda, la única manera en tener un fundamento que perdura a través de las tormentas de la vida es obedeciendo la palabra de Dios. Y quiero orar el día de hoy que lo que sea que Dios te diga hacer, que tú salgas de aquí y ponerlo en práctica. Amén. Hay que orar. Padre, yo sé que detrás de escenario yo sé que tú me diste algo que yo quiero, que yo debo de aplicar y voy a ser radical en ello y quiero orar por toda persona aquí, que tú estás hablando de sus vidas, algo, puede ser algo sexual, algo financiero, algo en sus relaciones, algo que ellos saben que están haciendo moralmente, que quizá tienen escondido en la oscuridad. Yo pido, Dios, que lo saquen a la luz, que pidan ayuda. Y Dios, hay que reconocer en este momento, Padre, si queremos perdurar a través de la tormenta de la vida, la única manera que lo podemos hacer es construyendo nuestra vida a través del fundamento de la obediencia de quién dices tú que somos y obediencia a tu palabra. Y queremos ser personas radicalmente obedientes y que salgamos y vivamos esta vida para ti, para nuestras familias, para nuestras comunidades, para nuestros hijos. Oro todo esto en el nombre de Jesús y todos dijimos amén, amén. Antes de que se vayan, quiero decirles una vez más, padres, estamos preparándonos para todos los campamentos. Pueden ir a ccb.church/camps. Vayan y inscriban a sus hijos para los campamentos. Vamos a continuar la serie la siguiente semana, pero hasta entonces hay que seguir siendo obedientes.